Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de esta serie que se llama Criando a tus hijos sin generarte una presión alta. En la sesión pasada hablamos de cómo criar hijos saludables y vimos los cuatro obligaciones o los cuatro pasos que tenemos que cumplir nosotros como padres, los cuatro deberes como padres, que son preparar a nuestros hijos para la vida, protegerlos en las tormentas, jugar con ellos por diversión y dirigirlos a Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte que se llama cómo sacar lo mejor, el máximo provecho y lo mejor de nuestros hijos. Y vamos a ver 5 puntos. Espero que el tiempo nos dé y que no se aburran y que estemos muy contentos todos viendo esto. Partimos entonces de entender y repetir lo que hablamos hace en la última sesión. Y es que las familias saludables no son un accidente, son el resultado de acciones sabias y decisiones sabias hechas por padres sabios. Y esa sabiduría, lo hablamos también, que proviene y viene del Señor. La sabiduría viene dirigida de Dios hacia nosotros y la encontramos en su palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, como les decía, vamos a ver 5 puntos, 5 puntos claves hoy de cómo vamos a sacar el mejor y máximo provecho de nuestros hijos. Entonces, allí en sus notas está como número 1, yo debo aceptar, usted debe aceptar y todos debemos aceptar su originalidad. Antes de continuar, quiero decirles algo importante. Esta serie de hoy, este mensaje del día de hoy, nos sirve para nosotros como padres, para criar a nuestros hijos, pero también es para ayudar a unas personas que están creciendo, para colaborar con otras personas en nuestro trabajo, para ayudar a todo aquel que necesite crecimiento y para aplicarlo a mi propia vida. Entonces vamos a ponerlo en práctica primero con nuestros hijos y luego con todos los demás. Entonces lo primero que voy a hacer es aceptar que la otra persona, en este caso mi hijo o mi hija, tiene una originalidad. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:6, nueva traducción viviente, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. ¿Qué significa esto? Que todos somos creación de Dios y todos somos únicos. Debemos entender que nuestros hijos son únicos. Usted puede tener 2, 3, 5, 10, 15 hijos, pero usted se va a dar cuenta que cada uno de sus hijos es singularmente particular. Es decir, es único e irrepetible, porque todos provenimos del mismo creador. Dios nos creó a todos en nuestras formas, dones y talentos, pero a todos nos dotó y nos dio diversa forma, diverso talento y diverso propósito. Entonces debo partir y entender que mis hijos no pueden ser mi fotocopia, que mis hijos no deben ser iguales a mí y que mis hijos no se deben parecer entre sí. Nuestros hijos deben ser cada uno diferentes y lo que nosotros debemos hacer es ayudarlos, guiarlos e instruirlos en la dirección del Señor. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Perdón, una pregunta. ¿Cómo puedes determinar como padre que has aceptado la originalidad de tu hijo? ¿Cómo puedes tú como padre aceptar que has aceptado la originalidad de tu hijo? Simplemente dejas de insistir que sea como tú. Esa es la forma de entenderlo. Nosotros pretendemos que nuestros hijos caminen como nosotros, hablen como nosotros, actúen como nosotros, reaccionen como nosotros, se vistan como nosotros, piensen como nosotros y aún mejor. Pero cuando yo entiendo y permito que él sea él mismo, entonces he entendido que como padre he aceptado su originalidad. ¿Qué más vamos a ver acá? Los niños no son cosas que se moldean, son personas que se desenvuelven. Dios no trajo a tus hijos al mundo para satisfacer tu ego, Él los trajo al mundo para cumplir sus propósitos. Los niños no son cosas que se moldean, ¿sí? El Señor no los trajo para que nosotros tengamos satisfecho nuestro ego y digamos es que tengo descendencia, tengo hijos, tengo el orgullo mío son mis hijos, sino el Señor los trajo a ellos para cumplir sus propósitos, no nuestros propósitos. Como padres nosotros somos simplemente administradores de lo que el Señor nos ha dado y nuestra función es guiarlos, dirigirlos, protegerlos, jugar con ellos y prepararlos para la vida. Pero debemos sacar también el máximo provecho de nuestros hijos. ¿Y cómo lo sacamos? Es el primer punto, entendiendo que ellos tienen una originalidad. Este versículo que voy a leerles lo leí al comienzo y quiero repetirlo, pero quiero que lo entendamos y lo pensemos y nos demos cuenta de cómo se ha malinterpretado este versículo. Lo puse en 2 versiones. Reina Valera del 60 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero que presten mucha atención a esto.
Muchas personas creen que este versículo es una promesa. Y entonces, si ellos instruyen a sus hijos desde pequeños en que conozcan la palabra de Dios, en que lean la Biblia, en que estudien la Biblia, en que aprendan a orar como nosotros, en que vayan a la iglesia, cuando lleguen a ser grandes, entonces ellos van a ser unos buenos cristianos. No, quiero que entendamos esto. Este versículo no es una promesa, este versículo es un proverbio. Y el proverbio son consejos sabios que nos ayudan y nos sirven para el día a día. Los proverbios dicen, si tú te metes con necios, te vas a meter en problemas. No te metas en contiendas. El que es pronto para hablar se mete en problemas rápido. Son cosas que nos sirven para la vida. ¿Qué es lo que está diciendo este proverbio? Simplemente, si nosotros sembramos en nuestros hijos la buena palabra, como consecuencia va a ser o vamos a traer que esta palabra trae fruto. Pero no está diciendo que Dios promete que como mi hijo fue instruido en las cosas de él, cuando sea grande él no va a tener problemas, él va a ser un niño o una niña o un hombre o una mujer perfectos y entonces van a ser unos buenos cristianos. No lo está diciendo. Otra versión que está ahí en sus notas dice, en la nueva versión latinoamericana, instruye al niño en su camino que debe andar. Este versículo lo que quiere decir y lo que nos está hablando es que nosotros debemos darnos cuenta que nuestro hijo es único y original y debemos darle el sentido y ayudarle en su forma. Si usted es, por ejemplo, médico y a su hijo le gustan las artes manuales, usted debe dejar de insistir en su hijo en que sea médico y entender cuál es la forma que Dios le dio. Cuando estamos hablando de instruir a nuestro hijo en su camino, estamos hablando de ayudarlo a buscar el propósito para el cual Dios lo envió. Si su hijo tiene dotes especiales para la música y usted tiene más hoy un timbre que usted debe permitirle a su hijo desarrollarse en las áreas en las cuales Dios lo dotó. Desde que son pequeños nosotros nos damos cuenta para qué son buenos nuestros hijos y para qué no son tan buenos, qué les apasiona, qué les gusta, qué habilidades tienen ellos, qué personalidad tienen ellos. Entonces, basados en eso, y nosotros como Iglesia Centro Familiar de Adoración, lo hablamos en la clase número 3, que se llama Ministerio, hablamos que todos fuimos dotados y formados de una manera única. Entonces, a nuestros hijos debemos permitirles ser únicos. La palabra temperamento, la palabra del original griego, la palabra camino, instruye al niño en su camino, significa temperamento en el griego original. Y temperamento significa presión de conformarnos o presión de comparar. Entonces nosotros debemos evitar caer en la presión de comparar a nuestros hijos y de formarlos de acuerdo a como nosotros creamos que debe ser. Número 2, para no demorarnos mucho. Lo segundo que debemos hacer es afirmar su valor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Afirmar su valor es lo segundo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo así que afirmar su valor? Todos somos importantes, todos somos únicos y ninguno de nosotros puede ponerle precio a la vida de otra persona ni menospreciar la vida de alguien, mucho menos la de nosotros mismos. Cada uno de nuestros hijos tiene un valor. Cada uno de nuestros hijos tiene una identidad propia. Obviamente, para usted sus hijos valen mucho más que para mí y para mí mis hijos valen mucho más que para usted. Entonces, lo que debemos entender es que ellos tienen un valor, que son importantes, de eso es que estamos hablando. Debemos demostrarle a nuestros hijos que ellos son importantes para nosotros. Debemos demostrarle a nuestros hijos que ellos valen, que valen la pena, que nosotros creemos en ellos. Entonces, ¿de qué manera vamos a demostrarle a nuestros hijos el valor? Voy a darle algunas opciones. Número 1, nuestros hijos necesitan sentir que son valorados. Ellos necesitan sentirlo, necesitan darse cuenta y poder a través de un abrazo sentir que son importantes para nosotros. Necesitan escuchar a través de las palabras de afirmación. Debemos decírselo que son importantes. Debemos diariamente decirle a nuestros hijos que nosotros los amamos. Debemos diariamente mostrarles a nuestros hijos el amor. Ellos necesitan sentirlo y necesitan escucharlo y necesitan ver también que son importantes para nosotros, que son valorados por la mirada en tus ojos. ¿Qué significa esto? Nuestros hijos necesitan ver y nosotros necesitamos mirarlos a los ojos cuando ellos hablen con nosotros. Nosotros no debemos simplemente escucharlos, que ellos nos están comentando las situaciones y nosotros estamos mirando la revista, mirando la computadora, mirando la televisión o mirando para el techo. Ellos a través de la mirada se dan cuenta si nosotros les prestamos atención y si son importantes para nosotros. Dice la palabra ahí en sus notas, una palabra amable trae
alegría. Cualquier tiempo de comida que compartas con tus adolescentes es la comida más importante del día. Los nutricionistas y los médicos y los psicólogos dicen que debemos compartir tiempo con nuestros hijos. Y hablamos de que la comida más importante es el desayuno y otros dicen que no, la comida más importante es el almuerzo. La comida más importante del día de nuestros hijos es la comida que comen con nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a nuestros hijos? Jesús en su ministerio, él ponía una mirada en la gente, daba una palabra y daba un toque a cada persona, ¿sí? Entonces, hay una frase en la cual a veces no comparto y en ese tema mucho menos, que habla que nosotros debemos tener tiempo de calidad. Y la gente dice, es que yo tengo tiempo de calidad. No, mire, a sus hijos eso no se aplica. Con sus hijos usted necesita tener tiempo, no tiempo de calidad, tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque tiempo de calidad significa que voy a dedicarme a ti 1 minuto, pero te voy a poner toda la atención. A mi hijo no, o su hijo y mi hijo no necesitan que nosotros les dediquemos 1 minuto, o 5, o 10. Ellos necesitan que le prestemos toda la atención. Ellos necesitan de nuestro tiempo y de esa manera nosotros les demostramos que confiamos en ellos, que los valoramos a ellos y que son importantes. Usted se lo puede decir y yo se los he dicho muchas veces en la iglesia. Amar significa dar. Y amar no significa entregar posesiones, dar un colegio, dar un uniforme, darles dinero, comprarles lo último en tecnología, darles los juguetes que ellos quieran, sino compartir tiempo con ellos. Y eso lo vimos en la sesión pasada. Dedicar minutos del tiempo de nuestro día, tan importante que tenemos, para brindarlo a nuestros hijos. Número 3. Para avanzar, debemos confiarle responsabilidades. Cuando quitamos la responsabilidad para las personas, estamos quitando la responsabilidad de las personas. Nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos que ellos son confiables, darles responsabilidades. Nosotros no podemos hacer todo. La única manera en que ellos aprendan a crecer y que ellos aprendan a sacar el mejor valor de sus vidas es permitiéndoles que cometan errores. Debemos permitirle a nuestros hijos que nos ayuden en la cocina. Debemos permitirle a nuestros hijos que organicen su cuarto. O podríamos decirlo, debemos exigirle a nuestros hijos que cumplan con algunas labores y algunas tareas del hogar. Hay mamás que dicen que mis hijos no nacieron para meterse en una cocina. O dicen, mis hijas no nacieron para ser muchachas de servicio de nadie y no les enseñan ni siquiera a poner a hervir un huevo. Y esos son problemas para nuestra vida porque no estamos permitiendo que nuestros hijos se desarrollen. La única forma en que nuestros hijos van a desarrollar responsabilidades es permitiéndoles ser responsables y demostrando a ellos qué pueden hacer con esto. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Lucas 16, 10, 12. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si no se les puede confiar en lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Nada recalca lo mejor de los hijos más rápido que el tener a alguien que cree en ellos. Es mejor errar por confiar en tus hijos con demasiada responsabilidad que el hecho de confiar muy poco en ellos. Es mejor que usted erre con sus hijos, cometa errores con sus hijos por confiarles en demasía que el hecho de confiar muy poco en ellos. Nuestros hijos tienen 3 etapas en la vida. Una es la etapa parental, donde hay que tener un control parental cuando son pequeños. Nosotros entonces los guiamos y los orientamos y tenemos un control con ellos. Luego viene el autocontrol que se forma en su adolescencia y luego viene el control de Dios. Entonces fíjense cómo son las etapas. Nosotros primero debemos tener un control parental sobre ellos, donde ellos dependen de nosotros y nosotros somos la autoridad sobre ellos cuando son pequeños. Nosotros les decimos qué comer, qué vestir, a qué hora dormir, a qué hora levantar, y no al contrario, nuestros hijos nos mandan a nosotros porque es lo que se ve ahora. Luego viene una etapa de formación en sus propias vidas, que es el autocontrol, donde ellos ya aprenden por sí mismos la disciplina y ellos se organizan en hacer sus cosas. Y luego viene el control de Dios, cuando ellos entregan su vida y doblegan su espíritu a la presencia de Dios. Entonces, debemos enseñarle a nuestros hijos a confiarles responsabilidades, debemos permitirles a ellos que tomen responsabilidad de sus actos y que así mismo vayan aprendiendo. Entonces, repasemos. Número 1, aceptar su originalidad. Número 2, afirmar su valor, su valía. Ellos valen mucho. Y número 3, confiarles a ellos responsabilidades.
responsabilidades. Vamos al número 4. Corregirlos sin condenarlos. Quien no corrige a su hijo no lo quiere, dice Proverbios 13:24. Si nosotros queremos demostrarle a nuestros hijos que los amamos, debemos corregirlos. Porque Proverbio lo está diciendo, quien no corrige a sus hijos, no los ama. Y yo sé y creo que ustedes aman a sus hijos. La corrección es amor. La corrección es necesaria. La corrección es dada por Dios. Y vamos a ver una tabla que tenemos allí sobre esto. Dice Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros no corregimos a nuestros hijos ahora que podemos hacerlo, después va a ser demasiado tarde. Preguntémosle a las mamás que tienen hijos en sus cárceles, la gran mayoría, no todas porque tampoco son culpables todas, pero preguntémosle a los padres cuyos hijos están en la cárcel si algún día tuvieron mano dura y firme con ellos, si algún día los disciplinaron. Y aquí quiero que entendamos eso. Una cosa es disciplina y otra cosa es castigo. Y nosotros malentendemos esto, y malinterpretamos esto. Allí en sus guías hay una tabla. Esta tabla dice propósito, enfoque, motivación y resultado. Castigo y disciplina. Entonces, ¿cuál es el propósito del castigo? Entonces, el propósito del castigo es imponer una penalidad, imponer una sanción, ¿sí? Eso significa el castigo, imponer una sanción. ¿Usted castiga o usted disciplina? Ahora, veamos cuál es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es promover el crecimiento. Fíjense que son dos cosas diferentes. El castigo es una cosa y la disciplina es otra. El propósito del castigo es simplemente imponer un castigo, ¿sí? Imponer una sanción de algo que se hizo. La disciplina es corrección. Entonces ahora vamos a ver cuál es el enfoque. El enfoque del castigo es pasado, porque ya sucedió, y es una acción reactiva, ¿sí? Y el enfoque, de la disciplina es una acción futura y el propósito del enfoque es la redención. Entonces, castigo es por algo que ya hicieron y es reacción, yo reacciono y castigo de acuerdo a lo que hicieron o cómo se comportaron. La disciplina, independiente de cómo se comportaron, lo que hace es una acción a futuro y tomar redención sobre ellos. ¿Cuál es la motivación del castigo? La ira. A usted le da rabia que sus hijos cometan errores, a usted le da rabia que sus hijos fallen, a usted le da rabia que su hijo rompa las cosas y no obedezca lo que usted dijo. Esa es la motivación del castigo. Ahora, ¿cuál es la motivación de la disciplina? El amor. Yo disciplino a mi hijo porque lo amo. Yo disciplino a mi hija porque la amo. Y la disciplina es formación, la disciplina es a futuro y la disciplina es para el crecimiento. ¿Cuál es el resultado del castigo? Entonces ya vimos que el propósito es imponer penalidad, se basa en el pasado, es por reacción, la motivación del castigo es la ira y el resultado es que sus hijos le van a tener miedo. El resultado del castigo es que sus hijos van a tener miedo de usted. Pero si en cambio usted disciplina, promueve el crecimiento, piensa en el futuro, en la redención de ellos, los trata con amor, el resultado va a ser la seguridad. Entonces fíjese en esta tabla que usted tiene ahí en su bosquejo y que tiene aquí en la pantalla, que vemos la comparación entre el castigo y la disciplina. Yo debo corregir a mis hijos sin condenarlos. Debo corregirlos, es mi obligación. Si los amo, los corrijo. Si yo no los corrijo porque digo que los amo, estoy cometiendo un error y estoy enviando sus vidas al abismo. Entonces debo entender que yo no debo castigar, sino debo disciplinar. Ahora, ¿qué debo hacer cuando corrijo a mis hijos? Cuando corrijamos a nuestros hijos, no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo, dice la palabra en Efesios 4:29. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces, nosotros debemos corregirlos, debemos ayudarlos, pero sin condenarlos. Que nuestras palabras sean de amor y sean útiles para la edificación. Voy a darle tres opciones o tres ejemplos de qué hacer cuando usted corrija a sus hijos. Esa pregunta me la hacen mucho. Entonces, ¿cómo hago? Es que me da mal genio y me gusta, quiero cogerlo y darle, quiero pegarle, quiero meterlo al agua fría y es que ya no sé qué más hacer. Número 1, cuando usted corrija a sus hijos, hágalo tranquilamente. Dice Proverbios 29:11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente
lo controlan. Entonces, lo primero que yo debo hacer es tranquilizarme. Antes de cualquier cosa, sea lo que sea que sus hijos hagan, cuando usted los vaya a corregir, sin condenar, usted lo primero que va a hacer es tranquilizarse, porque los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios, calladamente lo controlan. Entonces, lo primero que usted va a hacer para corregir a sus hijos es tranquilizarse. Lo segundo que usted va a hacer es hágalo rápidamente. Corríjalos rápidamente. No amenace. No espere cuando venga su papá, entonces ahí sí vamos a ver cómo es que se solucionan las cosas. Usted debe corregir en el acto, inmediatamente, pero obviamente se tranquiliza primero, se calma primero y corrige inmediatamente. Si el niño tuvo una acción que no debe hacer, usted debe corregirla inmediatamente, usted no puede esperar que pase tiempo, ¿sí? Número 3, hágalo moderadamente, moderadamente. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Qué significa corregir a mis hijos moderadamente? No es que usted por todo los esté corrigiendo, no es que a toda hora, en todo momento, los niños no pueden respirar, no pueden hablar, no pueden moverse, se me sienta en esa silla, mira para el techo y no respire, solo hable cuando se le diga. No haga eso, porque si nosotros exasperamos a nuestros hijos, ellos se van a cansar. Y ellos van a llegar a un punto en que se desesperan de la disciplina autoritaria de mis papás. Entonces, lo que debemos hacer es tranquilizarnos. Lo que debemos hacer es hacerlo inmediatamente y con moderación. No todo merece una corrección fuerte. No todas las cosas. Entonces, no por todo hay que regañarlo. Si accidentalmente regó el jugo, debo entender que fue accidentalmente. Y no porque regó el jugo, ponerme con la ira, recordemos el castigo, el cuadro del castigo, ponerme irado, ponerme molesto y coger y darles. Entonces, debemos entender esa parte. Número 5 y último, para sacar lo mejor de nuestros hijos, debemos amarlos incondicionalmente. Sean buenos, compasivos, unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Aquí les dejo una nota que quiero que lean. Los grandes padres no insisten en los errores, ellos siguen adelante. Los grandes padres no le recuerdan a sus hijos sus fallas, ellos le dan esperanza para su futuro. Como papás nosotros no necesitamos estarle restregando a nuestros hijos los errores que cometieron y que han cometido hasta el día de hoy. Como padres nosotros debemos darles una palabra de aliento, debemos creer en ellos y confiar en ellos y no sentirnos nunca defraudados. Como padres nosotros nunca debemos rendirnos con nuestros hijos. Nunca. Usted debe quitar palabras de su boca como que me cansé, me quedó grande, nunca voy a poder con este hijo es difícil, es rebelde, es imposible. Usted debe quitar eso, ¿sabe qué? Nunca se debe rendir usted con sus hijos porque Dios nunca se ha rendido con usted ni conmigo y nunca lo hará. Entonces debemos amarlos y debemos mostrarle a nuestros hijos misericordia. 1 Corintios 13:7 dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Otra versión de la Biblia dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo. Pero esta versión me encanta, traducción en lenguaje actual, porque quiero repetírsela. Si usted ama a su esposa, a sus amigos, a su familia, a sus hijos, si usted ama, si usted de verdad los ama, usted es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. El secreto de ser un gran padre es ser una persona piadosa. No ser un padre inmisericordia, que a toda hora los maltrata, a toda hora les pega, a toda hora los castiga, a toda hora los grita, no puede hablarles si no es con los gritos. ¿Cuántas veces al día usted le dice a sus hijos que los ama? ¿Cuántas veces al día usted le dice a sus hijos y les demuestra el amor que les tiene? No solo comprándoles y ofreciéndoles un techo, una comida, una ropa. ¿Cuántas veces al día usted le muestra a sus hijos que son importantes para usted? ¿Cuántas veces al día usted ha tirado o ha querido tirar la toalla con sus hijos? Mire, nunca nos podemos rendir con nuestros hijos. Los que temen al Señor están seguros, Él será un refugio para sus hijos. Si usted teme al Señor, estará seguro y el Señor será un refugio para sus hijos. Quiero preguntarle una cosa. ¿Cuántas veces le ha pedido usted a sus hijos que oren por usted? Últimamente, en el último mes, el año que pasó,
Usted le ha dicho a sus hijos: hijo, perdóname. Soy un ser humano que comete errores. A veces te exijo más de lo que tú puedes dar. A veces te presiono más de lo que sé que tú puedes soportar. A veces quiero que tú seas como yo. A veces quiero que tú ames a Dios como yo lo amo. A veces quiero meterte la vida cristiana por los poros y que tú te impregnes de Dios tanto que tú lo ames y des tu vida por Dios como yo lo hago. ¿Tú le has pedido perdón a tu hijo por exigirle más de lo que el niño da? ¿Usted sabe si su hijo siente amor por usted o su hijo tiene resentimiento contra usted? ¿Rabia? ¿Rencor? ¿Está herido en su corazón? Usted fue herido por sus padres, por su papá o por su mamá. Muchas personas que están viendo este video han sido heridas por sus padres y sus padres nunca le pidieron perdón. Y para usted es difícil desearle bendición. Sabe que tiene que hacerlo porque es un mandamiento y sabe que tiene que hacerlo porque la vida cristiana lo exige y sabe que tiene que hacerlo porque ahora ama a Dios y usted lo hace. Pero usted le ha pedido a sus hijos perdón y le ha pedido a sus hijos que oren por usted. Hoy vimos cómo sacar lo mejor de nuestros hijos. Debemos aceptar que son originales, debemos afirmar su valor, que son importantes para nosotros. Debemos confiarles responsabilidades y permitirles que se desarrollen libremente. Debemos corregirlos sin condenarlos, no con castigo, con disciplina. Y debemos amarlos incondicionalmente porque Dios nos ama a nosotros incondicionalmente. Y Él nos permitió a usted y a mí, que somos padres, tener la grandiosa y valerosa tarea de educar a nuestros hijos. Dios los bendiga y espero que este mensaje les haya hablado a sus vidas. Quiero orar por usted antes de que terminemos. No podemos irnos sin cerrar esto con una oración y quiero pedirle a nuestro Padre Celestial que nos apoye y nos ayude en todo tiempo. Yo sé que hay padres que han cometido errores con sus hijos y yo sé que hay padres que han sufrido y dicen: ya no sé cómo salir de esto. En la próxima sesión vamos a ver, para cerrar esta serie, cómo sanar y cómo levantar esos hijos que ya están en un borde diferente y en una condición diferente. Cierra sus ojos, incline su rostro y vamos a darle gracias al Todopoderoso por la tarde de hoy. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que nosotros debemos hacer como padres. Muchas veces nos exasperamos contra nuestros hijos, muchas veces respondemos de la manera que no debe ser, muchas veces, Señor, los tratamos de la manera en que nos trataron a nosotros o de la manera en que el mundo nos trata. Pero se nos olvida que debemos mirar el ejemplo que eres tú, que eres un Padre todopoderoso que nunca se rinde, que nunca nos abandona y que su amor nunca deja de ser. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que tú toques el corazón de cada padre y de cada madre que está escuchando este mensaje, que está viendo este video. Y te quiero pedir, Señor, que tú los empoderes de tal manera que el amor que tú tienes por nosotros sea contagiado a sus corazones y de esa manera sean llegando a sus hijos. Hoy pedimos perdón si hemos maltratado a nuestros hijos, si en nuestra impotencia o en la manera en que no sabemos cómo llevarlos, los hemos golpeado, los hemos maltratado con nuestras palabras, con nuestros actos. Hemos sido violentos con ellos psicológica, física y moralmente. Hoy te quiero pedir, Señor, que tú perdones nuestra vida y que aceptemos ese perdón que tú nos das, porque tú en la cruz del Calvario ya llevaste todas nuestras dolencias, todas nuestras cargas y todos nuestros pecados. Hoy, Señor, te pido que nos exaltes y nos levantes como padres, como unos padres valerosos que aprovechan a sus hijos, que los disciplinan con amor, que los aman incondicionalmente y que por encima de todas las cosas, Señor, nunca nos daremos por vencidos. Hoy te pido, Señor, que tú abraces a cada padre y madre que está aquí escuchando esta palabra y que tú los bendigas y los llenes con tu santa y preciosa presencia por siempre y para siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen unos minutos de los que quedan para hablar, para debatir, para charlar sobre esto, y hay unas preguntas para descubrir allí en sus notas. Dios los ama y Dios los bendice porque Él es un Padre amoroso, un Padre misericordioso y un Padre que nunca, pero nunca se va a cansar de usted. Nos vemos en la próxima sesión. Sé que este tiempo va a ser bueno para ustedes como lo ha sido para mí. Dios les bendiga y los amo entrañablemente.